Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, si me ayuda con la presentación. Quisiera iniciar esta corta explicación o esta corta intervención citando no lo que dice la Secretaría de Comunicación del Estado, ni tampoco lo que dice ninguna agencia oficial boliviana, sino lo que se publica efectivamente en el periódico digital BBC Mundo, en el cual se pregunta al especialista Antonio Ramiro Brotons qué tan legal fue el desvío del avión del presidente Evo Morales. Pongamos el punto 1, por favor. El punto 1, solo voy a permitirme leer 2 o 3 párrafos que ejemplifica bastante el propósito de esta inclusión en el orden del día. ¿Fue un acto legal? Creo que es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Y lo que se dice en este periódico, en esta edición digital del periódico BBC Mundo, dice lo siguiente: yo lo describo como un acto claramente dudoso. Este no es un avión cualquiera, es un avión presidencial que lleva a bordo un jefe de Estado y como tal goza de total inmunidad y de la misma inviolabilidad y libertades que tendría dentro de su propia nación. Luego, bajemos por favor al punto 2. Quizá, antes de llegar al punto 2, el último párrafo del punto 1. La medida que llevaron a cabo los países europeos estuvo basada en un rumor que resultó no ser cierto y claramente es una acción que no es acorde con el derecho internacional. Claramente es una acción que no es acorde con el derecho internacional. Veamos el segundo párrafo, el primer párrafo del segundo punto. ¿Cuál es el estatus de un avión presidencial? Un avión presidencial tiene un estatus especial, goza de total inmunidad y con mayor razón cuando va a bordo el jefe de Estado. No estamos hablando en este caso del jefe de Estado, del Estado plurinacional de Bolivia. Estamos hablando de cualquier jefe de Estado y el estatus que tiene su avión, cualquiera sea este. Voy a saltarme intencionalmente el punto 3 para luego regresar a este que es alguno de los supuestos con los cuales se pretende justificar esta acción abiertamente contraria a lo que dice el derecho internacional, lo que dice el Convenio de Viena y en general los tratados que rigen las relaciones diplomáticas entre los estados. El punto 4. Dice, si no había bases, ¿por qué los 4 países europeos cerraron su espacio aéreo a Bolivia? Es claro que aquí estamos hablando de un acto de hostigamiento clarísimo. No hay otra explicación para que estos gobiernos europeos se hayan prestado a este tipo de maniobras. En primer lugar, París, Lisboa, Madrid o Roma aclararon primero la situación. Y nadie debería jugarse las relaciones bilaterales con otros países, en este caso Bolivia, o como mínimo una enemistad simplemente para hacerle caso a otro país. Está claro que estos países han sido objeto de medidas clarísimas por parte de un gobierno, y lo dice la BBC Mundo. ¿Qué gobierno? Estados Unidos, que se ha enemistado con un país latinoamericano. Y voces en el contexto latinoamericano e internacional, y voces también repetidas aquí, lamentablemente incluso un ex canciller de la República, señalaba que esto era motivado porque presumiblemente, pues en base a conjeturas, a supuestos, en el avión presidencial de Evo Morales se trasladaba también el ciudadano Snowden. Veamos lo que dice este mismo periódico y este mismo analista, consultado por BBC Mundo, en el punto 3, por favor. Dice, si Snowden hubiera estado a bordo, algo que Bolivia niega, ¿hubiese sido legal cerrar el espacio aéreo? Responde,
se especuló que Snowden iba a bordo, algo que no ha sido confirmado. Pero aún, cuando el rumor sea cierto y el sujeto vaya en el avión, Bolivia tenía perfecto derecho a darle transporte en su avión si intentaba que este señor fuera cobijado por su país. Esto es lo que se dice, y así podríamos revisar. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de revisar y mirar distintos análisis que se publican precisamente a propósito de este tema. ¿Qué es lo que aquí hay que señalar con claridad? Y hay que decirlo, que es más allá de este hecho, más allá del hecho puntual. Creo que el Parlamento ecuatoriano tiene que establecer un pronunciamiento claro, firme, respecto de los principios con los que se manejan las relaciones internacionales. Y obviamente esto es un abuso, es una transgresión al derecho internacional, al Convenio de Viena, es una transgresión a los tratados internacionales y no puede pasar por alto. Para nosotros es imposible dejar de considerar lo que dice nuestra propia Constitución en el artículo 416. Establece que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional proclama la independencia, la igualdad jurídica de los estados. Lo que estamos mirando es un acto claro de poder. Los países que son parte de la OTAN se negaron, sobre la base de un supuesto y de un rumor, a permitir, y más que a permitir, a alterar el plan de vuelo que previamente había sido determinado. Y con ello pusieron en riesgo la vida de un mandatario y la vida de un ciudadano latinoamericano. Esto es un elemento que no podemos olvidar. Nuestra Constitución a nosotros nos obliga a tener presente de manera permanente que proclamamos la independencia e igualdad jurídica entre los estados. Condenamos la injerencia de los estados en los asuntos internos y condenamos toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo. A nosotros, el artículo 423 de la Constitución nos obliga a tener presente que buscamos una política de defensa común y un proceso de integración con el área de Latinoamérica y el Caribe. Eso nosotros no lo podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto que la Carta de Naciones Unidas establece que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Esto que ha sucedido no solo es un acto, no es un impasse, es la utilización de la fuerza, es la utilización clara por parte de las potencias de la fuerza sobre la base de un rumor. Esto pone en peligro las relaciones entre los estados, pone en peligro incluso la paz y pone en peligro la convivencia y los principios en torno a los cuales tiene que desarrollarse la relación entre los estados. Por eso creemos, y porque además, obviamente, se ha atentado contra lo que señala el artículo 26 y el artículo 29 de la del Convenio de Viena, creemos que es importante un pronunciamiento muy claro. Hemos recogido en el transcurso de esta mañana observaciones, varias observaciones de la asambleísta Jimena Ponce, de la asambleísta Liliana Guzmán. Hemos recogido observaciones de varios asambleístas y les hemos propuesto un nuevo texto. ¿Qué es lo que hacemos en este texto? Y hemos buscado que tenga la mayor amplitud para que sea el Parlamento ecuatoriano el que condene y el que rechace, ojalá con votación unánime, ojalá con aquellos que efectivamente creemos en la soberanía de los estados, en los principios, con aquellos que creemos en las relaciones democráticas y soberanas entre los estados, podamos aprobar, ojalá de forma unánime. ¿Qué planteamos? Hemos revisado también algunos elementos de forma que existía en la primera propuesta. Planteamos, obviamente, condenar y rechazar el trato otorgado al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Si periódicos como la BBC Mundo señalan que esto es un acto de hostigamiento clarísimo, nosotros no podemos dejar de decir con todas las palabras, con toda la firmeza y expresar nuestra condena y nuestro rechazo, porque están impidiendo el derecho al libre tránsito del avión presidencial y con eso atentando a la soberanía de los estados. Segundo,
hacer extensiva nuestra solidaridad al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y a su pueblo por la transgresión a la soberanía del Estado boliviano y por el trato recibido por su presidente, así como respaldar las acciones que emprenda para la defensa de su soberanía y autodeterminación. Tercero, valorar y reconocer el respaldo. Ya no tiene sentido, como inicialmente se proponía, que se convoque, porque la UNASUR efectivamente está convocada y se estará reuniendo seguramente en los próximos minutos. Recomendar, por tanto, recomendar a la Unión de Naciones Sudamericanas para que se establezca una postura oficial de respaldo y solidaridad al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y que se eleve la denuncia respectiva ante los organismos del sistema de Naciones Unidas. Este es un hecho grave que no puede pasar inadvertido, que no puede ser minimizado ni tampoco despreciado, porque, como hemos señalado, pone en riesgo principios fundamentales. Artículo 5. Insistir ante la comunidad internacional que los convenios de Viena sobre derechos de los tratados y relaciones diplomáticas están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados. 6. Instar a los países del mundo y a los organismos parlamentarios internacionales a rechazar todo acto atentatorio o violatorio a las normas y principios que rigen el derecho internacional y que atenten a la soberanía y autodeterminación de los Estados. Y 7. Dar a conocer de la presente resolución a los organismos internacionales como la ONU, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Organización de Estados Americanos, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con el objeto de exigir el irrestricto respeto a los principios del derecho internacional y la soberanía de los Estados. Obviamente, difundir esta resolución en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Creemos y hemos mantenido en esta propuesta, hemos recogido distintos aportes y hemos mantenido sobre todo esta amplitud que ojalá permita que con el mismo sentido democrático que ayer lo hizo el asambleísta Ramiro Aguilar al apoyar esta propuesta de cambio del orden del día, hacer ahora desde las distintas bancadas. Reitero, no está en juego una posición política, no es el momento de determinar si la posición del presidente Evo Morales es o no similar o goza de lo que nosotros creemos, sino de defender las convicciones íntimas, las convicciones más profundas respecto de lo que debe ser la relación entre los Estados, lo que debe ser la relación entre la comunidad latinoamericana y la necesidad de una actuación conjunta. De tal manera que ya ha sido entregado a todos ustedes la propuesta corregida que se presentó y esperamos que podamos tener el voto, ojalá unánime, para que de esta manera pueda ser una resolución unánime de la Asamblea que pueda ser entregada en el concierto internacional y que de esa manera también exijamos el respeto a la soberanía, a la autodeterminación y a la dignidad que tenemos todos y cada uno de los estados. Muchas gracias y espero tener y contar con el voto. Sugiero, pongo como moción, ojalá se vote y podamos tener esta resolución. Gracias, presidente.